Bueno, pues seguimos y hoy vamos a ver el punto 3 de este tema 10, que sería la sociedad de los años 20, ¿vale? En el vídeo anterior hemos visto el reajuste de la posguerra y la expansión económica de esa década. Ahora vamos a ver la sociedad de los años 20. O sea, vamos a dejar un poquito de lado la economía, aunque también vamos a hablar de algunos aspectos económicos y sobre todo nos vamos a centrar en temas sociales. Vais a ver que esta parte del tema es de las más llevaderas, o sea, es sencilla, pienso yo. Bueno, una de las novedades de la época es la aparición del ocio de masas, que técnicamente había aparecido ya antes, ¿no? Con la popularización de deportes como el fútbol, un poco más adelante el baloncesto, el béisbol en Estados Unidos y sobre todo quizá el gran medio de masas que fue el cine, o sea, el gran espectáculo de masas que fue el cine, ¿no? Inventado por los hermanos Lumière en 1895, pero que se convirtió sin duda en el entretenimiento de la época a partir de las películas que van a empezar a producirse en Europa y sobre todo en Estados Unidos a partir de la creación a principios de los años 10 de Hollywood. En los años 20 quizá es el momento en el que el cine empieza a cosechar sus mayores éxitos. Os hablé de alguna película como El nacimiento de una nación, que a pesar de ser profundamente racista, como vimos, salió en 1915, ya había dado una idea de cómo el cine tenía un gran poder, digamos, en conectar a la masa, en lanzar un mensaje a la masa y al mismo tiempo entretenerla, ¿no? Pero sobre todo serán los años 20, que todavía estamos en la época del cine mudo, no aparecerá hasta finales de esta década el cine hablado, cuando empiezan a crearse películas que, como veis, atiborraban pues Broadway, como veis ahí, los cines de Broadway en Nueva York. Y esta en concreto, la que veis ahí en cartelera, la de aquí se tradujo como el cantor o, o el cantante de jazz, que fue una de las primeras películas de la historia habladas o cantadas, ¿vale? Y que, como veis, causaban auténtico furor, ¿no? El cine fue poco a poco reemplazando al teatro y a otras formas de cultura que se consideraban más elitistas y que iban dirigidas a menos gente en aquel momento. No es que el teatro sea elitista, obviamente, pero que sí que es verdad que estaban más asociadas a la burguesía y a las clases altas, mientras que el cine se convirtió en un entretenimiento popular, aunque como veis también iba gente de todas las clases sociales. Bueno, os hablo del cine porque de verdad que tendrá un papel muy importante, igual que luego más adelante será la televisión, en la difusión de mensajes políticos incluso, ¿no? Y bueno, eh, a nivel económico, como vimos, hay un cierto clima de calma y de menor tensión internacional, sobre todo desde el Tratado de Locarno, como vimos, ¿vale? Desde 1925, cuando Alemania se integra en la Sociedad de Naciones y acepta el Tratado de Versalles revisado, pero también con algunos pactos más, como ese que veis, bueno, en fin, el de Brian Kellogg, que, en fin, hacían ver que los años 20 era un periodo en el que iban a haber menos guerras, digamos, iba a ser un periodo mucho más pacífico que lo que había sido anteriormente la historia europea y mundial, se podría considerar, ¿no? Quitando algunos conflictos como la guerra de independencia irlandesa o alguna guerra colonial como la de Marruecos, y bueno, muy a principios de la década, la guerra civil rusa, es verdad que sobre todo desde esas fechas, desde 1924-25, hay un clima de cierta calma y parece que la paz va a ser permanente, ¿vale? Con lo cual la Sociedad de Naciones incluso parece reforzada en esta época, pero como ya veremos es un espejismo por lo que luego pasará en los años 30, ¿vale? Ahí tenéis un cartel de propaganda que os estoy tapando, pero pone algo así como convictos y lunáticos y dice deberían estar las mujeres en este grupo. Es un cartel de las sufragistas británicas que aparecen encerradas en la cárcel con los convictos, es decir, con los que han cometido delitos, y con los lunáticos, como diciendo, no tenemos derecho a voto, igual que no lo tienen estos. Es decir, estás diciendo que las mujeres son como los locos o como los criminales, ¿no? Como vimos, en estos momentos se empieza a conseguir el derecho al voto para las mujeres en algunos países, como por ejemplo en Gran Bretaña, en Reino Unido. ¿Vale? Y por tanto hay ciertos avances en el igualitarismo. Se crea una nueva cultura democrática, eh, pero que sin embargo será, como ya digo, un espejismo, un paréntesis por lo que luego pasará en los años 30, con el ascenso de las dictaduras y sobre todo la difusión del fascismo por toda Europa, ¿no? Eh, y de las ideas fascistas. Bueno, respecto al desarrollo urbano de esta época, hay que decir que si ya había empezado ese éxodo rural mucho atrás, en los países industrializados, ahora se le pega un gran empujón y podemos ver cómo ciudades como Chicago, pero sobre todo ahora Nueva York,
se llenan de rascacielos y de soluciones, digamos, para dar cobijo a tanta gente viviendo en un mismo sitio, ¿no? Esas soluciones en la altura. Por eso Manhattan se empieza a convertir en el foco mundial, pues eso, de los rascacielos, como ese edificio que veis ahí, el Flatiron. Más adelante se creará el Chrysler y el Empire State Building, más adelante, a finales de esta década. Así que bueno, se acelera el éxodo rural y, como digo, aparece una nueva forma de comunicación dirigida cada vez a una masa mayor. Los periódicos se vuelven de masas, es decir, ya no van solamente dirigidos a un público muy concreto, sino que son de gran tirada. Antes se hacían muchas menos tiradas de periódicos, y ahora se imprimen muchos más, y como hay más gente que sabe leer y escribir, por tanto son más susceptibles de leer la prensa y por tanto se empiezan a volver periódicos de masa. Entre ellos, pues tenemos tanto periódicos liberales dirigidos a la burguesía, que por cierto empieza a dejar de llamarse burguesía, pero bueno, a las clases altas, digamos, ¿no? O periódicos socialistas, obreros, ¿no? Pero también periódicos pues de entretenimiento, de deportes, de todo tipo, ¿vale? Con el desarrollo de la prensa, la radio, el cine, pues eso, el impacto cultural de esto va a ser enorme, ¿no? Va a surgir una prensa especializada, la radio va a dar no solamente programas de política, sino también de todo tipo de entretenimiento, el cine, como ya digo, se va a convertir en el medio por antonomasia y la publicidad se convierte en estos momentos en una herramienta muy eficaz, empieza a convertirse en una herramienta muy eficaz para difundir ese consumo de masas, como estamos viendo, ¿no? Dentro de la aparición de las técnicas del marketing, que van a explicar hasta cierto punto también este desarrollo del consumo de masas en los años 20. Y bueno, esa nueva cultura de masas, ahí tenéis una imagen de una de las actrices estrella de esta época del cine mudo, que luego también fue importante en el cine hablado, no como les pasó a otros actores que de repente cuando se oyó su voz perdieron, es decir, ídolos de masas que hasta ese momento habían triunfado, de repente al oír la voz no era lo que la gente esperaba y por tanto fueron reemplazados con otro. Greta Garbo consiguió sobrevivir y es uno de los iconos de esta época, ¿no? Como podría ser Rodolfo Valentino o muchos otros actores de la época. El cine se empieza a convertir en una forma de ocio popular frente a la ópera o el teatro, que eran mucho más caros y más elitistas, ¿no? Aquí, pues bueno, va a haber una gran demanda de películas muchas veces históricas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, de Francia, a veces de temática medieval que llamaban la atención al personaje. En Estados Unidos va a tener un gran apogeo el western, el western, pero también películas musicales, cuando empieza a aparecer el cine hablado, de espías, de romance, de terror, de todo tipo, ¿vale? Y aparece el fenómeno del estrellato, es decir, las estrellas, estos ídolos de masa, que es un fenómeno realmente propio de esta época, porque quiero decir, no es que antes no hubiera gente famosa, desde luego, pero no tenían una popularidad y una celebridad tan grande entre todo el mundo, digamos, ¿no? Es decir, esta cultura del famoseo empieza a aparecer ahora, ¿vale? Quiero decir, tiempo atrás, pues yo qué sé, un pintor como podía haber sido Goya, pues sí, era conocido, muy reconocido y lo que quisierais, o una actriz de teatro, pero no suscitaba todo lo que va a ser esto, ¿no? Que van a aparecer en las portadas de los periódicos, luego más adelante en la televisión, en el cine. Son caras que se empiezan a hacer conocidas y por tanto aparece ese fenómeno de la estrella, sobre todo en el cine, pero más adelante también en la música o incluso como veis en el baile, aunque esto quizás sea un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, esas nuevas formas de música también son muy características del periodo, como el ragtime, el jazz o el charleston, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos. Las competiciones deportivas, también algunos deportistas empiezan a ganar prestigio entre las masas, digamos, ¿no? Con el atletismo, la aparición de los Juegos Olímpicos hacia 1900 fomenta ese fenómeno del atletismo, pero también de deportes como el fútbol o el béisbol, como os decía, el tenis o el ciclismo en Francia, que era muy popular también, ¿vale? La creación bueno, la creación de bibliotecas y museos, así como casinos, ateneos, cafés, hacen que, en fin, también la cultura se vaya difundiendo cada vez en más gente, digamos, ¿no? El acceso a la cultura sea mayor. Pero esto también entrañará un problema y es que también al ser conscientes los poderes públicos, sobre todo cuando empecemos a hablar de las dictaduras, de que la cultura se está haciendo masiva, es decir, se está haciendo popular, está llegando a toda la masa, ya no solamente llega a los cuatro intelectuales de turno y a las clases altas, intentarán también eh,
mediante la propaganda política, mediante el cine, la radio, etcétera, los mítines, llegar a esa opinión pública y transformarla. Es decir, del mismo modo que en esta época aparece la publicidad, eh, digamos, que va a ser una herramienta muy eficaz para las empresas para colocar sus productos, también a nivel político vemos un desarrollo sin igual de la propaganda política, de los carteles, etcétera, ¿no? Que lo veremos más adelante. Y por cierto, esto ocurre no solamente en el mundo capitalista, sino lo veremos también en la Unión Soviética, la propaganda política, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. El feminismo empieza a despuntar en esta época, aunque desde luego no se puede considerar que las mujeres tuvieran equiparados sus derechos a los hombres, o sobre todo su consideración social era muy distinta a la que tenían los hombres, ¿vale? Pero sí que es verdad que antes de la Primera Guerra Mundial solo dos países en Europa aceptaban el derecho al voto femenino, como veis ahí, nórdicos, Finlandia y Noruega, pero después de la guerra, por el papel que han jugado las mujeres en la guerra, ahí se resume en ese cartel, ¿no? Las mujeres trabajan, las mujeres votan, ¿no? Empieza a extenderse el derecho al voto en Reino Unido con el papel activo de las Pankhurst, de Emmeline Pankhurst y sus hijas, ¿no? Las sufragistas, y también en otros países como en Estados Unidos, en Alemania, si no recuerdo mal también en Italia, ¿vale? Y en más países, ¿vale? Y pero bueno, como ya digo, una cosa es la consecución del derecho a la participación política, al voto, y otra la emancipación civil, es decir, que las mujeres sean independientes. Y desde luego, la lucha por la igualdad de derechos todavía llevará muchas décadas más, porque la mujer va a seguir subordinada al marido, es decir, no va a poder tomar decisiones sin el consentimiento del marido o del padre, muchas veces, en el caso de que sea soltera. El derecho al divorcio va a tardar en llegar, la tutela de los hijos cuando llegue, pues lo mismo, ¿vale? En fin, digamos que el papel social de la mujer va a estar todavía muy más lastrado por esa mentalidad patriarcal que va a seguir existiendo en la época y que va a pervivir durante mucho tiempo, ¿vale? O sea que digamos que sí que empiezan a haber ciertos cambios sociales, más bien legales, pero como cambios sociales y culturales tardarán más tiempo en llegar. Pero bueno, poco a poco irán llegando. Esto es lo que ya os estaba diciendo, que durante la guerra tuvieron un papel muy destacado y que por tanto con presión social, movilizaciones, huelgas, el voto femenino se empezará a reconocer. Pero fijaos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que es uno de los más llamativos, porque es donde más activo estuvo el sufragismo, quizá en esta primera oleada, en 1918 se reconoce el voto femenino a las mujeres mayores de 30 años, mientras que los varones podían votar a partir de los 21. Es decir, se reconoce el voto femenino, pero como diciendo, bueno, las mujeres son más inmaduras, con lo cual hasta los 30 años que no voten. Será en el 28, 10 años después, cuando se iguale. Con lo cual, como os digo, todo con cuentagotas, ¿vale? Perdón, os había dicho antes Italia, como veis, no, Italia o Francia, a pesar de haber combatido en la guerra y de que las mujeres tuvieron un papel clave, no lo probaron hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. En España fue con la Segunda República, en el 31, ¿vale? Gracias también al papel activo de mujeres como Clara Campoamor, entre otras, ¿vale? El consumo de masas, como ya decía, en esta época va a crecer debido a esas nuevas fórmulas, al pago a plazos, es decir, no me puedo comprar un coche en efectivo, pero a lo mejor esa empresa, Ford o quien sea, sí que me lo puede financiar, sí que puede decir, a ver, ¿tú cuánto cobras? Vale, pues calculo que si tu salario es de tantos dólares y vas pagando una cuota a ver, pongamos que el salario de un trabajador en esa época fuera de $200 al mes, ¿no? Pongamos, por ejemplo. Pues bueno, pues puedes ir pagando una cuota de unos 50 hasta que llegues a cumplir el pago de ese vehículo, ¿no? Esto aparece en estos momentos del mismo modo que los bancos empiezan a financiar estas compras porque les interesa, en un momento de bonanza, de crecimiento, prestar dinero para luego recuperar su inversión con intereses. Es decir, hoy te presto 100, mañana me devuelve, o sea, pasado cuando tengas que pagar el plazo, al final me acabarás pagando 110, ¿no? El problema de esto es que muchos se van a endeudar por el pago a plazos y por la concesión de créditos. Se va a crear una burbuja por la cual mucha gente va a empezar a adquirir productos eh, que realmente serían propios de un nivel de renta más alto, ¿no? Gracias a estas nuevas formas de pago. Además, como os decía, el marketing, la publicidad, etcétera, van a favorecer ese consumo masivo. Ahí veis un anuncio de Coca-Cola, ¿vale? De esos productos que hasta ese momento eran poco accesibles a las clases populares. Esto pasa sobre todo en Estados Unidos en ese momento, pero bueno, ahí veis, por ejemplo, a un hombre de clase media con su sombrero, ¿no? A un caballero distinguido bebiendo Coca-Cola, como
identificando además el producto pues con un estatus social, ¿no? Que es una técnica propia de ese momento. Eh, como hemos visto antes, bueno, como vimos en el otro vídeo en el anuncio de Ford, ¿no? Si compras un Ford, pues serás un ejecutivo, ¿no? Un tipo, un mandamás, digamos, ¿no? Ese tipo de estrategias que empiezan a crearse ahora para vender los productos van a tener una eficacia muy grande en el desarrollo del consumo de masas, ¿no? Eh, los productos más demandados van a ser electrodomésticos, ¿vale? Como por ejemplo, lo diré, las neveras, por ejemplo, los frigoríficos, el teléfono, ¿vale? La radio, los automóviles y empezará a haber cambios en los transportes. El coche, a partir de la invención del modelo T de Ford, como ya vimos, empieza a extenderse un poco más con la aplicación de la cadena de montaje y por tanto más gente puede adquirir el automóvil. Y el avión, que empieza a operar ahora en vuelos turísticos, es decir, bueno, en vuelos turísticos, en vuelos regulares, ya no solamente se utiliza con una finalidad militar, el avión se convierte en el símbolo de modernidad, que empieza a reemplazar poco a poco al ferrocarril en la idea de acortar distancias, ¿vale? Como os decía, este crecimiento fue desequilibrado y causó pues, esa crisis agraria por el cual, en fin, las mejores técnicas hicieron que cayera, o sea, que aumentara la oferta de productos agrarios y por tanto cayera su precio, hizo que muchas familias tuvieran que ir a vivir a otros sitios. Además, claro, como nunca se había dado o prácticamente nunca se había dado una crisis de sobreproducción, que es lo que tenemos aquí, es decir, producir tanto que cae su precio, no hay demanda suficiente y por tanto no se puede vender, se acumulan stocks, esto me imagino que lo habréis dado en economía, los que dais economía, pues debido a esto, como esto no había ocurrido antes, los campesinos que no sabían a qué se debía esa caída de los precios, lo que hicieron fue todo lo que no debían hacer, producir más en algunas situaciones. Entonces, al producir más, al haber más oferta, digamos, se abarató aún más el precio, con lo cual muchos cayeron en la ruina. Ahí tenéis ese libro y luego película de Las uvas de la ira, que os mencionaba en el vídeo anterior, y por tanto fue empeorando la situación, ¿vale? De estas familias campesinas. A nivel industrial, como dicen, algunas industrias fueron desplazando a otras, ¿no? El textil, la metalurgia empiezan debido también a los avances, a necesitar menos mano de obra y esto también provocó problemas de paro en algunos sectores, ¿vale? Con lo cual, a pesar de que veamos un crecimiento, ya digo, estoy hablando sobre todo de Estados Unidos, también hay que tener en cuenta que ya había síntomas de cierto desequilibrio, no crisis, pero sí desequilibrio económico en ese crecimiento, ¿vale? No era un crecimiento económico perfecto, ¿vale? Aunque se haya vendido como tal. Y lo mismo, y quizá más acentuado, pasó en Europa.